En este vídeo vamos a hablar del IL-6, que es un gen localizado en el cromosoma 7 y codifica la interleucina 6, una glucoproteína citocina con actividad antiinflamatoria y proinflamatoria, y que, además, es secretado por los macrófagos y células endoteliales, así como otras células de la médula ósea, en sitios de inflamación aguda y crónica. Allí donde es secretada se produce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor interleucina 6, que podemos ver en el siguiente esquema. La siguiente imagen mostrará cómo se expresa el gen en los diferentes tejidos que encontramos en el cuerpo. Además, este gen tiene una cierta información, tales como sus nombres alternativos, el Gene ID, su símbolo oficial y su longitud, que nos puede venir bien conocer para poder buscar más fácilmente en las bases de datos sobre el mismo gen. Siendo más específicos sobre la localización del gen, podemos situarlo en el brazo pequeño del cromosoma 7, cuyo locus es 15.3. Además, sabemos que los genes adyacentes serían el TOM7 y un pseudogen, y algunos locus sin caracterización. Lo siguiente de lo que vamos a hablar van a ser las islas CpG, es decir, las zonas que se ven bastante afectadas por las metilaciones, ya que en su secuencia genómica contienen una gran cantidad de dinucleótidos CG. Por lo tanto, son unas de las zonas a través de las cuales se puede regular la expresión del mismo gen, ya que si no es metilado, se condensa e impide su transcripción. Además, conforman aproximadamente un 40% de promotores de los genes de mamíferos, es decir, de los lugares de donde se inicia la transcripción. Podemos encontrar dos variantes de mRNA cuya existencia ha sido comprobada y estudiada. Dichas variantes son y dos variantes de mRNA experimentales, que son la X1 y la X2. La variante 1 de ARNM es la más común y la que se utiliza de prototipo para definir el gen. Es la que vamos a utilizar nosotros como modelo. Esta variante se diferencia con la segunda variante porque presenta una longitud de transcrito más larga, por lo que codifica para una isoforma más larga. Esta diferenciación se da durante el proceso de splicing alternativo, el cual depende del codón de iniciación AUG que se utiliza, ya que hay dos. Además, vale la pena mencionar que si se transcribe la primera variante hay un AUG que no es funcional. Sobre las poliadenilaciones, a través del PubMed obtuvimos esta información, lo cual significa que en dicho ARNM no hay más lugares que el señalado al final de la secuencia, por lo que tampoco se podrá dar una alternativa ni por lo tanto diferentes versiones de proteínas dependiendo de la adenilación. La diferencia principal entre esta variante y la anterior es que esta carece de un exón en la 5' UTR y utiliza un codón que supone una traslación del marco de inicio. Esta también tiene un N-terminal más corto que la isoforma número 1. Sobre las poliadenilaciones en esta variante obtenemos los mismos resultados que la anterior. Ahora hablaremos en más profundidad sobre la primera variante de mRNA, que es la isoforma número 1. Su tamaño es de 1197 pares de bases y la longitud total de la secuencia de mRNA codificante, CDS, es de 638 pares de bases. Se trata de la región codificante por el mero hecho de que comienza por las bases AUG, siendo ATG en nuestro transcrito, que cambia las U's por las T's, y que termina en un codón stop, que en este caso se trata del codón UAG o TAG. Por lo tanto, por mucho que el mRNA esté formado por un conjunto de exones que se unen tras el splicing alternativo, la región codificante que dará lugar a la proteína tendrá una medida diferente. También podemos observar el NM-file y todos los exones e intrones con sus longitudes correspondientes. Como podemos ver en la base de datos JASPAR, hay diversos factores de transcripción cuyas matrices coinciden aproximadamente con la secuencia de nuestro gen. Así que vamos a tener que escoger uno de ellos y por haber encontrado más de una referencia en otros artículos, hemos decidido centrarnos en la secuencia indicada en nuestro gen de color verde. El punto de inicio está en la posición 102 y el final en la 112, lo cual significa que su lugar de inicio está a 98 pares de bases upstream y su lugar de final está a 88 pares de bases upstream del inicio de transcripción de nuestro gen.
Este factor es una proteína de dominio BCIP o dominio cremallera de leucina básica. Está codificada por el gen del mismo nombre. Esta proteína se puede unir como homodímero a la región promotora del gen o también formar heterodímeros asociándose a otras proteínas. Estos son los factores que experimentalmente regulan la transcripción de este gen, de acuerdo a PubMed. Este esquema muestra la estructura del gen. Como podemos ver, está indicado el TSS, los codones de inicio y stop, las regiones 5' UTR y 3' UTR. En el ADN, del cual podemos ver su tamaño, encontramos en naranja y rojo los exones, con su correspondiente tamaño, y en las regiones que no están indicadas de ningún color están los intrones. Las mismas partes pueden ser observadas en el pre-mRNA. Sobre el mRNA ya maduro, es decir, después del splicing donde los intrones son eliminados y se juntan todos los exones, se ven todas estas partes juntas además de los extremos 5' UTR y 3' UTR, la capucha y la cadena poli A. Por último, la proteína que obtenemos después de la traducción del mRNA contiene su péptido señal al igual que sus extremos amino y carboxil. Esta proteína mide 212 aminoácidos y tiene un peso de 23.618 daltons. Un polimorfismo de un solo nucleótido o SNP es una variación en la secuencia del ADN que afecta a una sola base de una secuencia del genoma. Existen estudios que proponen que determinados polimorfismos presentes en la región promotora del gen de IL-6 influyen en los niveles de expresión de la citoquina, con el consecuente efecto sobre las respuestas inmunológicas mediadas por él. Estos polimorfismos se encuentran en las posiciones -174, el cual ha sido asociado en mujeres con diabetes mellitus tipo 1, así como otras enfermedades, y la -597, que se ha asociado a la artritis crónica juvenil, al sarcoma de Kaposi y a la diabetes de tipo 1. Esta proteína tiene un largo de 212 aminoácidos y una masa de 23,718 daltons. Continuando con lo que hemos explicado al inicio del vídeo, la síntesis de la interleucina 6 se ve estimulada por la IL-1, IL-2, el TNF, factor de necrosis tumoral, y el IFN, interferones e interferones. Y se ve inhibida por citocinas como la IL-4 e IL-13. Estas proteínas son producidas naturalmente por el sistema inmunitario como respuesta a agentes patógenos. Además, se ha demostrado que la proteína es un pirógeno endógeno capaz de inducir fiebre en personas con enfermedades autoinmunes o infecciones y estimula en la hipófisis la producción de ACTH, que es una hormona que estimula las glándulas suprarrenales. También interviene en otras funciones como la producción de inmunoglobulinas, la diferenciación de linfocitos B, activación de linfocitos T citotóxicos, así como otros procesos, como la modulación de la hematopoiesis o la síntesis de proteínas de fase aguda hepática. Por lo tanto, podemos afirmar que el funcionamiento de este gen está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluyendo la diabetes, mellitus y artritis reumatoide juvenil sistemática. En contraste a todos estos efectos proinflamatorios que nuestra proteína hace, también la IL-6 actúa como mediador de varios efectos antiinflamatorios, ya que tiene la capacidad de detener la cascada inflamatoria mediante la inhibición de la síntesis de la IL-1 y del TNF, así como de su propia síntesis. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se forma la proteína, ya que como se puede observar hay diferentes tipos de modificaciones posttraduccionales, de las cuales la glicosilación es la más importante. Sin embargo, también se pueden ver que hay dos puentes disulfuro que se pueden formar para plegar la proteína, y además hay un residuo que se puede modificar en la posición 81 de los aminoácidos. Sin embargo, nosotros vamos a centrar un poco más en la glucosilación, ya que es la que tiene más relevancia. Se llevará de forma previa a la secreción y puede darse la glucosilación, en cuyo caso la proteína medirá entre 23 y 25 kilodaltons, o la N-glucosilación, seguida de una O-glucosilación, en cuyo caso la proteína medirá entre 28 y 30 kilodaltons. Ahora, como podremos observar en la imagen de la estructura secundaria de la proteína, vemos que se compone de diferentes dominios hélice alfa, lámina beta, que además tienen una serie de giros que unen estos diferentes dominios entre sí. En la figura podemos observar la variación de la erosión en función del sistema de medida del grado de artritis, dependiendo de la concentración de IL-6, de manera que se observa que a altas concentraciones encontraríamos erosión del hueso y a bajas concentraciones la reparación de este.
En este estudio de 88 pacientes recién diagnosticados no tratados, el 81% eran mujeres y la edad media de 58 años. Se sometieron a resonancias magnéticas y rayos X de manos y pies. También proporcionaron sangre periférica. Se midieron los niveles de 10 citoquinas como la IL-6, la TNF-alfa o la IL-8. Las citoquinas plasmáticas, incluyendo la TNF-alfa, la IL-1 y la IL-6, juegan un importante papel en la patología de la artritis reumatoide, ya que producen la inflamación de los tejidos y conducen a la regeneración ósea a través de la diferenciación osteoclástica. En conjunto, la IL-6 debe estabilizarse a niveles fisiológicos para mantener un equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos. En conclusión del estudio podemos extraer que en pacientes recién diagnosticados y no tratados con artritis reumatoide, el nivel plasmático de IL-6 fue un biomarcador fuerte e independiente, asociado con la posterior progresión erosiva y restauración del hueso. Tal progresión y restauración erosiva fue sensiblemente mejor detectada en resonancia magnética.